Vamos a hablar de la tecnología de relleno sanitario. Es la tecnología más difundida, más usada, la más barata, la más práctica y en países como el nuestro, la más rentable. Los contenidos de la clase del día de hoy. Vamos a ver temas de relleno sanitario, procedimientos previos a la construcción de un relleno sanitario, criterios para el estudio de selección de área e IA y proyecto, diseño de la infraestructura de relleno sanitario, construcción del relleno sanitario, operación del relleno sanitario y monitoreo. Y empezamos. Ya saben que pueden poner la clase a 1.25 o a 1.5x cuando esté subida a internet. El relleno sanitario es una instalación destinada a la disposición sanitaria y ambientalmente segura de los residuos, normalmente municipales, a superficie o bajo tierra. A superficie no se refiere a sobre la superficie desnudos, sino que se refiere a que las celdas se pueden conformar sobre el nivel de la superficie o bajo el nivel de la superficie. Y todo esto basado en los principios y métodos de la ingeniería sanitaria y ambiental. Si escuchan algún ruido, pueden elegir entre dos opciones. Bueno, si escuchan algún ruido rítmico, pueden elegir entre dos opciones. A, el profesor es muy musical y ha puesto un metrónomo para que nos acompañe. B, el profesor tiene un vecino martillo que vive al costado del vecino taladro y entre los dos se les ocurre hacer ruido justo a las horas menos convenientes. En los procedimientos previos a la construcción tenemos el estudio de selección de área. Es un documento que establece y define el o los espacios geográficos dentro de una jurisdicción determinada para instalar infraestructuras de transferencia, tratamiento y disposición final. En este caso lo conceptualizaremos como disposición final. Algunos criterios de este estudio de selección de área. Debe estar conforme con el uso de suelo y planes de expansión urbana. Debe estar conforme con el plan de gestión integral de residuos de la provincia en el caso de que existiera. Debe tener mínimo impacto social y ambiental por la construcción, operación y cierre. Para eso un pequeño paréntesis para recordarles que todo proyecto debe tener un plan de cierre. No importa que el proyecto sea eterno o para 500 años, la ley nos pide que antes de que nos lo aprueben o lo evalúen siquiera, que incluya un plan de cierre. Considerar los factores climáticos, topográficos, geológicos, geomorfológicos e hidrogeológicos. Prevenir riesgos sanitarios y ambientales. Preservar el patrimonio arqueológico, cultural y monumental de la zona. Preservación de áreas naturales protegidas por el Estado y conservación de recursos naturales renovables. Menor vulnerabilidad del área a desastres naturales. ¿Y no hubiera sido más bonito que nos dijera estos criterios antes de que eligiéramos nuestro sitio para nuestro proyecto? No, porque si yo ya les doy todos los criterios, entonces ya no se esfuerzan en discutir y pensar los criterios de ubicación para plantas y rellenos.
Las personas que hicieron el esfuerzo y discutieron algunos criterios, pues los pueden contrastar con estos que acabamos de conversar y ver qué tantos acertaron y qué tan bien se acercaron a los criterios de acá de relleno. Luego, o continuando, después del estudio de selección de área, tenemos el informe de opinión técnica favorable de la selección de área. Es decir, hemos hecho un análisis, un documento, y luego necesitaremos la aprobación de ese documento. ¿A qué fácil? Yo lo hago y yo me lo apruebo, pues total, yo sé que lo he hecho bien. No, así no funciona. Para lograr la aprobación del estudio de selección del área o del sitio, se sugiere ciertas recomendaciones previas. Antes de definir el lugar, es preciso evaluar los terrenos posibles, estableciendo las coordinaciones entre la municipalidad provincial y la autoridad de salud. En el caso del ámbito municipal, ya saben que hay varios terrenos disponibles y siempre es bueno coordinar con los planes o las distribuciones que tenga la autoridad de salud y la municipalidad provincial. Cuando eres una empresa particular, pues no, simplemente compras el terreno en un lugar adecuado y antes de comprar vas a preguntarle a la municipalidad si esa zona permite actividades industriales pesadas, ¿no? Es decir, clasificación I3 o clasificación indeterminada con permiso de la municipalidad. Bueno, procedimiento. Ubicamos 3 áreas disponibles o posibles para la evaluación. Solicitamos la evaluación de las áreas al director de la Dirección Regional de Salud. Una palabra que no me molesta casi nada, pero igual diré que su nombre comienza con DI y termina con RESA. Esa solicitud debe estar a cargo de la municipalidad y firmada por el alcalde. Se elabora un estudio de selección de áreas recogiendo los resultados y recomendaciones de la evaluación previa y cumpliendo con los criterios técnicos establecidos por la ley. Se presenta la solicitud de opinión técnica favorable adjuntando el estudio de selección de área por parte de la municipalidad a la Dirección Regional de Salud para su respectiva aprobación. En este caso, los rellenos sanitarios tienen que ser aprobados por la municipalidad provincial y por la Dirección de Salud. Aún así, también tienen que pasar cuando termine el estudio de selección de área. Recuerden que el EIA tiene que pasar por MINAM, por SENACE. Bueno. El tercer paso en estos procedimientos previos es la aprobación del estudio de impacto ambiental. ¡Chan, chan, chan! Requisitos para la presentación. Necesitan una solicitud al SENACE, firmado por el representante legal o por el alcalde de la municipalidad, precisando si los residuos sólidos a disponer son del ámbito de la gestión municipal. Bueno, varios detalles técnicos. Un certificado de compatibilidad de uso original otorgado por la municipalidad provincial correspondiente. Un documento que yo simplemente le digo NOAMPE, pero en realidad no es un NOAMPE, sino que es el documento del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, SERNAM, donde se señala la no afectación de áreas naturales protegidas por el Estado. También un informe del Comité Regional de Defensa Civil de no encontrarse la infraestructura en área vulnerable a desastres naturales. Un certificado de no aceptación de restos arqueológicos otorgado por el Instituto Nacional de Cultura. Eso es el famoso CIRA, C-I-R-A, certificado de inafectación de restos arqueológicos del Instituto Nacional de Cultura, el INC. Si en algún momento, en algún examen, una de las opciones dice CIRA, rayita INC, ya saben exactamente qué es.
Informe de la opinión técnica favorable de la selección de área para infraestructura de residuos sólidos emitida por la Dirección de Salud de la jurisdicción. Resultados en original del último monitoreo ambiental basal. Gracias a sus amplios conocimientos ambientales, ya saben lo que es un monitoreo ambiental basal. Nos piden aire, agua y suelo. Se asume en algún momento que no se pide diversidad biológica, pero es posible. Nunca lo descarten de plano porque podrían ser proyectos en zonas que tengan algún tipo de valor ecológico. La antigüedad de estos resultados del monitoreo basal debe ser menor a 1 año, realizado por un laboratorio acreditado y adjuntando la interpretación de los resultados correspondientes. Ahí les puedo contar algunas cosas interesantes. Por ejemplo, han habido muchos casos con la antigua institución que veía esto, esta institución que su nombre comienza con D y termina con GESA, donde se presentaba el expediente y tenían su resultado del último monitoreo ambiental basal. Y el expediente se demoraba más de 1 año. Y ya cuando iba a ser aprobado, aprobadísimo, ya está listo, revisaban y llamaban de nuevo al titular a decirle, ¿sabes qué, señor? Pero su monitoreo ambiental ya no es vigente. Y el titular se molesta, ¿no? Claro que no es vigente, si hace 1 año y 20 días que tiene mi expediente. Ah, pero tiene que hacer otro. Y así se iba dilatando y dilatando el tiempo. No me acuerdo si les conté, pero yo llamaba, hubo una época ya cuando se había tardado 11 meses, 10 meses, yo llamaba todas las semanas, a la misma hora, a esa autoridad, a preguntar, ¿qué será de la vida de mi expediente? En su tupa dice 150 días. Bueno, seguimos. ¿Para qué hacer más catarsis? Estudio topográfico, geológico, geotécnico, hidrológico e hidrogeológico correspondiente al área de influencia del proyecto debidamente suscrito por los profesionales responsables en cada una de las hojas. Tienen que firmar todas las hojas. Y el comprobante de pago por derecho del trámite. Bueno, no hay que confundir, ténganlo bien claro, que el estudio de impacto ambiental es un documento. Lo van a mirar y tiene un montón de hojas con análisis, con interpretaciones, es un documento. Y luego hay otro documento diferente que se llama expediente técnico, o también se le llama proyecto de infraestructura. El proyecto de infraestructura no está redactado ni explicado en forma de estudio de impacto ambiental. No le interesan los impactos, aire, agua, suelo, diversidad, ruido, vibraciones, etc. No. El proyecto de infraestructura está redactado en un modo como de ingeniero civil. Habla de materiales, diseños, densidad del material, cantidad de clavos, cantidad de cemento, cantidad de piedra, ángulos, índices de compactabilidad o de impermeabilidad, detalles técnicos de cada material que se va a usar, etc. El proyecto de infraestructura es el equivalente al expediente técnico de la construcción de instalación de disposición final o relleno sanitario en su nivel de factibilidad. Recuerden, si lo han visto en alguna otra clase, prefactibilidad es nivel idea, factibilidad ya es en nivel receta. Es decir, están todos los detalles para que alguien pueda construir. Ese documento, proyecto de infraestructura, va a ser evaluado y va a ser contrastado también con el EIA. Entonces hay que mandarlo también al SENACE.
Se manda una solicitud dirigida al SENACE, firmada por el alcalde de la municipalidad o el gerente de la empresa, copia del título de propiedad, o bueno, si es un terreno cedido o algo así, un comodato o tantas otras mecánicas que existen para la autorización, para el uso de terreno que no es tuyo. Constancia de habilitación profesional del ingeniero sanitario responsable del proyecto. 2 ejemplares del proyecto, suscritos por el ingeniero sanitario o encargado. Comprobante por derecho de trámite. Con eso, revisarán tu proyecto de infraestructura. Luego, existe una fase más, que es el procedimiento de aprobación de opinión pública. El procedimiento administrativo para lograr la aprobación de la opinión pública en los estudios de impacto ambiental detallados y para la opinión favorable de proyectos a nivel de inversión de rellenos sanitarios no está específicamente regulado por la autoridad competente. Es decir, no tienen una indicación clara de cómo lo debemos hacer. Aló, 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 ¿se escucha? Ahora sí, profesor. ¿Y desde qué parte no se escucha?
Desde la anterior diapositiva, creo. La anterior diapositiva tiene Procedimientos. 25 párrafos. Profesor, desde la lámina de procedimientos. Desde el inicio de la lámina de procedimientos. ¡Wow! Profesor, Profesor, desde opinión favorable de proyectos a nivel de inversión de rellenos sanitarios no está específicamente regulado por la autoridad competente, es decir, esa parte, desde esa parte. Oh, genial, muchas gracias. Eso está mucho mejor. Ahora vamos a buscar dónde estamos con eso. Tengo listo. Qué extraño este driver de audio. Bueno, es mi archienemigo el Windows 10. Siempre ha querido que falle. Ya, excelente. Bueno, no está regulado por la autoridad competente. Sin embargo, debemos tomar las consideraciones del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y la norma específica de participación y consulta ciudadana emitida por el Ministerio del Ambiente. Luego tenemos ciertas consideraciones técnicas, legales y sociales. Y son varias. Las leo rapidito y luego vamos a pasar a expandir algunas de ellas. Ubicación del área para futuro relleno sanitario, material para cobertura, vida útil, vías de acceso, topografía, compatibilización con el uso del suelo, compatibilización con el plan de gestión integral de residuos, minimización y prevención de los impactos sociales y ambientales negativos, condiciones climáticas, geología, hidrología, hidrología superficial, hidrogeología, preservación del patrimonio arqueológico, preservación de áreas naturales protegidas y vulnerabilidad del área a desastres. Entonces, ubicación del área para futuro relleno sanitario. Un relleno sanitario bien operado no causa molestias. Sin embargo, aún así, es preferible ubicar el sitio alejado de centros poblados a fin de prevenir cualquier tipo de incomodidad real, social, psicológica, etc., previniendo que al final de la vida útil del relleno, este pueda usarse como área verde. Se recomienda que el sitio del relleno sanitario esté cercano al centro urbano, pero a más de 1 kilómetro. Y acá les voy a contar, no me quiero mover mucho, no voy a hacer que se malogre mi audio de nuevo, pero les quiero contar que hace muchos años, cuentan las leyendas, que existía una empresilla valiente, y la empresilla valiente fue a fabricar su relleno sanitario. Consiguió el terreno, caminó el tortuoso y peligroso camino de la tramitología, en esa época en que existía un tremendo dragón, que su nombre comienza con D y termina con Gesa, y lo logró. Logró casi la aprobación. Pero se tardó tanto, 2 años por ejemplo, se tardó tanto que cuando fueron a terminar de revisar para decirle ya, la población había crecido tanto que ya estaba cercana al área, estaba a 800 metros y automáticamente todo fue desestimado. Un trámite de 2 años que costó mucho y rebotó porque el trámite se demoró 2 años y la población iba creciendo de a pocos, iban invadiendo terreno, construyendo y pues así pasó. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. En el tema de material de cobertura, el relleno sanitario debe ser lo más autosuficiente posible en material de cobertura. Pero, profe, ¿material de cobertura no es toda la tierra? Hay un montón, yo solo escarbo con mi pala y encuentro. Pues más o menos. Si el sitio no contara con tierra suficiente o no se pudiera excavar, deberán investigar bancos de material para cobertura en lugares próximos y accesibles tomando en cuenta el costo de transporte. El material de cobertura debe tener
ahí voy a cambiar la diapo. El material de cobertura debe tener cierta densidad, cierto coeficiente de impermeabilidad. Si estamos en medio del desierto, lamentablemente, nadie va a poder usar esa tierra o esa arena para el relleno. Van a tener que buscar un banco de arcilla y traerla de lejos para mezclar un poco y conseguir el coeficiente de impermeabilidad o impermeabilización. No me acuerdo, cosas de ingenieros civiles, que sea adecuado. Vida útil del sitio. La capacidad del área debe ser suficientemente grande para permitir la utilización durante un periodo igual o mayor a 5 años, a fin de que la vida útil sea compatible con la gestión, los costos de adecuación, instalación y las obras de infraestructura. El negocio en un relleno sanitario es que mientras más años dura, más rentable es. Si cualquier municipalidad hace un relleno sanitario para que dure 3 años o 4 años, lamentablemente lo que va a pasar es de que al final del tercer o cuarto año, todos los costos que se invirtieron para hacer ese relleno no van a ser recuperados. Se cierra el relleno, hay que pagar el cierre del relleno y todo ese tremendo proyectote estaría en pérdida. Otro punto son las vías de acceso. Las condiciones de tránsito de las vías de acceso al relleno sanitario afectan el costo global del sistema por el tema de los viajes. También, si están en mal estado, podrían dañar los vehículos. Por lo tanto, el sitio debe estar de preferencia a corta distancia del área del generador y bien comunicado por carretera o por lo menos con un camino de acceso corto, no pavimentado, pero transitable en toda época del año. Y hablando de este tema, había un campamento petrolero, me parece, donde se daba el servicio de recojo de residuos sólidos, todo muy bien, pero el cliente no le había dicho, se había olvidado, no sé qué habrá pasado, no le había dicho a la empresa que ese pequeño puentecito sobre esa pequeña quebradita, habían 2 meses al año que estaba inservible. Pasaba tanta agua que ningún camión podía cruzar. Entonces, esos 2 meses, la empresa se quedó con sus residuos peligrosos, y pues ahí le cayó su multa, ¿no? Entonces, siempre hay que pensar también en la accesibilidad. En topografía, el relleno puede diseñarse y operarse en cualquier tipo de topografía. Hay rellenos en quebradas que son en quebradas, entre cerros que parecen unas culebras, hay rellenos sobre roca, hay rellenos en ladera, hay rellenos hasta en la punta del cerro, si no vayan a ver el relleno de Cusco. Sin embargo, es preferible que se tenga un lugar donde se logre el mayor volumen aprovechable por hectárea. Compatibilización con el uso de suelo y planes de expansión urbana. De igual manera, la ubicación debe estar acorde con la proyección de la expansión de la población y compatibilizarse con el uso de suelos. Jamás deberíamos plantearnos poner un relleno en una zona que tiene potencial agrícola o es de directa expansión urbana. También hay planes de acondicionamiento territorial que tienen los gobiernos provinciales, ¿no? Es decir, es una zona que todavía no se tiene acondicionada, pero que se sabe o ya se planificó que ahí quieren que sea no sé, un gran mercado de abastos o una zona residencial. Entonces, en esos lugares ya no podría hacerse un relleno. Compatibilización con el Plan de Gestión Integral de Residuos de la provincia. Es necesario también para elegir el área, considerar este plan de gestión de residuos. Si no te articulas con el plan,
Tal vez todas las rutas comienzan en el lado derecho de la ciudad, en el lado este de la ciudad, terminan de recoger hasta el lado oeste y tú hiciste tu relleno en el noreste. Es decir, otra vez generas un gran gasto de logística para ir para allá. Minimización y prevención de los impactos sociales y ambientales negativos. Para la evaluación de este aspecto técnico se debe considerar diferentes variables, ¿no? Por ejemplo, tamaño del terreno, capacidad útil del terreno, la situación sanitaria actual, si hay pasivos ambientales, como por ejemplo botaderos pasados, botaderos actuales, proximidad a las fuentes de abastecimiento de aguas superficiales, también fuentes de agua subsuperficial, antecedentes de conflictos sociales o quejas sociales por residuos sólidos en la zona. Condiciones climáticas. La ubicación del área deberá seleccionarse de tal manera que la condición climática sea favorable. La dirección del viento es importante debido a las molestias que podría llevar desde nuestro relleno hacia la población. Molestias en olores, polvo o pequeños residuos sólidos volantes, ¿no? Papeles que se levantan, cascaritas, de envolturas de golosinas, etc. Asimismo, será importante conocer las condiciones meteorológicas de precipitación, temperatura y humedad relativa para ver si serán favorables a la biodegradación de los residuos. También hay zonas donde llueve un montón y llueve permanentemente. Entonces, en esos casos es todo un reto, la verdad, el hacer el manejo de un relleno. Me acuerdo del relleno de las bambas, es un tremendo quebradero de cabeza. Bueno, geología. Un contaminante puede penetrar al suelo y llegar al acuífero, contaminándolo y haciéndolo su vehículo para extender su contaminación. Por eso es muy importante conocer el tipo de suelo con un estudio estatigráfico del sitio para el relleno sanitario. Los suelos con características areno-arcillosas son los más recomendables. De ahí nos vamos acercando al tema arcilloso. Es decir, mientras más impermeabilizada esté en las capas de suelo, más recomendable es la zona. Los terrenos identificados para nuestro rellenito no deben estar ubicados cerca de fallas geológicas, ni en zonas de riesgos o de estabilidad, ni deben tener la posibilidad de ocurrencia de inundación por acumulación de aguas pluviales o avenidas. Y justo en este momento que dice ni la posibilidad de ocurrencia de inundación, el profesor está mirando terriblemente mal de costado con los ojos entrecerrados a un conocido relleno del norte del país. Se le ocurrió hacer su relleno de seguridad en una zona que se inunda cada 4 años, más o menos. Hidrogeología es uno de los factores básicos para la selección del sitio, porque queremos evitar todo tipo de contaminación hacia los acuíferos. Es importante realizar como mínimo un estudio de evaluación geohidrológico a nivel de reconocimiento para tratar de ubicar la presencia de acuíferos. Y obviamente a qué profundidad estarán. Otro estudio que se pide es hidrogeología superficial. Una parte de los problemas de
La operación o en la operación causados por los residuos sólidos son consecuencia de una deficiente captación del agua de escurrimiento. Partiendo desde esta base, es importante que el sitio seleccionado esté lo más lejos posible de corrientes superficiales. Y también que esté protegido con una adecuada red de drenaje pluvial para evitar escurrimientos dentro del relleno. ¿Qué cosas son escurrimientos dentro del relleno? Es cuando llueve seriamente en la zona y hay escorrentía y la escorrentía va moviéndose por el terreno, llega a tu relleno, entra a tu relleno, malogra la estructura de tu relleno. Se puede desarmar, se puede desmoronar. Otros criterios más sencillos: preservación del patrimonio arqueológico. Es un criterio importante, el terreno no debe estar ubicado en un área perteneciente a una zona arqueológica y con tu certificado CIRA tranquilamente demuestras que estás en una zona permitida. Preservación de áreas naturales protegidas, exactamente lo mismo que con el CIRA. Queremos un documento que nos van a emitir diciendo que, qué felicidad, no estamos en zona de área natural protegida, ni zona de, tampoco, ¿esto cómo se llama? Zona de amortiguamiento. Una más, en aspectos técnicos, la vulnerabilidad del área a desastres. Es importante definir si el terreno es vulnerable a desastres naturales. En nuestro país, lo más posible es de que sea vulnerable. Entonces hay que buscar una zona de poca vulnerabilidad y generar las mitigaciones y los controles. Profesor, disculpen, no se le está oyendo. A ver, ¿se me escucha? Bla, bla. Sí, sí se me escucha. Volví. Por favor, alguien que me diga si se me está escuchando. Sí se le escucha, profesor. Sí se le escucha, profesor. Gracias. El Windows 10 acaba de cortar mi internet por actualización de alguna cosa extraña. Seguimos. Y no podemos seguir. Cuéntenme dónde me quedé. Porque seguía yo hablando, contento, y pues me di cuenta de que no tenía internet. Entonces hay un
Hay que buscar una zona de poca vulnerabilidad y generar las mitigaciones. Ahí. Excelente. Muchas gracias. Me da miedo. O es un chuponeo y tienen exactamente todo lo que digo grabado, o tienen una memoria así, pero máxima, ¿no? Memoria entrenada. Listo. Pasamos a aspectos. Esta me da miedo moverme, no vaya a ser que otra vez caiga mi internet. Ya. Aspectos legales. En los aspectos legales tenemos el saneamiento físico-legal del terreno. El proyecto deberá iniciar solamente cuando la entidad responsable del relleno tenga en sus manos el Profesor, documento. Diga. no está proyectando su pantalla. Ay, de verdad, cómo se cortó la cosa esta. Gracias. Qué día tan raro. Bueno, listo, continuaremos. Les decía que en los aspectos legales es importante el saneamiento físico legal del terreno. El proyecto debe iniciar solamente cuando la entidad responsable tiene en sus manos el papelito que manda, es decir, el documento legal que lo autorice a construir sobre el terreno, porque se han dado muchos casos de promesas y luego que sí, que no, que tú, que yo. Ha ocurrido también que hay permisos escritos y luego se ha levantado la comunidad y la comunidad salta diciendo la voz del pueblo es la voz de Dios y no hay contrato ni firma que se le oponga. Y después de haber cobrado y dado un documento firmado a la empresa, la votan y se quedan con la plata, obviamente, ¿no? Bueno, ya mejor no les cuento lo terrible que está en el mundo real. Bueno, es muy usual que el municipio obtenga de particulares el arrendamiento del terreno para el relleno sanitario. Es decir, no es dinero, no es obra del municipio, sino que es un terreno de alguien, ¿no? Una chacra, un terreno que no está usando. Hay gente que tiene mucho, mucho terreno. Tiene terrenos del tamaño de, no sé, Surquillo, San Borja, y no los está usando. Entonces le dice a la municipalidad, ya, este no es tuyo, pero te lo presto unos 20 años. Es usual en otras partes. Pero aún así, es necesario siempre contar con un documento firmado. Y ahora estoy temeroso, estoy vigilando mi sonido y mi internet a cada rato. Cuando el terreno sea propiedad del municipio, también debe dejarse debidamente registrado en el catastro de propiedad que es del municipio y será de uso para relleno o de uso restringido para una obra municipal. Porque hay muchos terrenos de las municipalidades que al final, por los invasores que van a robar terreno, terminan cediéndoselo a los mismos invasores. Y en aspectos sociales, tenemos el grado de aceptación respecto a una futura construcción del relleno sanitario. Vamos a ver que los especialistas sociales, sociólogos, antropólogos y otros ólogos que se dedican a este tema, tienen que evaluar como mínimo lo siguiente: identificar poblaciones directamente afectadas o indirectamente afectadas, en tanto que se pueda dar este tipo de impactos en la fase de implementación como en la fase de funcionamiento. Determinar las características demográficas, conocer opiniones, creencias y actitudes, así como el interés y posibilidades de la participación en el proyecto. Hay muchas comunidades muy cancheras que tienen gente, aventureros de la vida, que están monitoreando qué proyectos pueden haber en la zona.
Apenas se enteran de que alguien ha comprado o alguien va a hacer un proyecto, fabrican artificialmente un comité de defensa de no sé qué y van a tocarte la puerta. Ta, ta, ta. Queremos plata. No te dicen queremos plata, ¿no? Somos el comité de defensa, no sé cuántos. Queremos ver que no atente contra el desarrollo, el ambiente, la salud. Y lo que quieren es plata. Entonces, una vez que uno les dice, ¿sabes qué? Esto no es una minera, esto es un relleno sanitario, se desaniman y se van. Para eso los especialistas sociales tienen un montón de herramientas interesantes, ¿no? Que usualmente los ambientales no nos capacitan mucho para tenerlas. Por ejemplo, encuestas a pobladores, entrevistas a los líderes o autoridades de las localidades seleccionadas, observación de la dinámica social, económica y cultural, realización de dinámicas de grupo a fin de percibir actitudes, percepciones en torno a la instalación del futuro relleno sanitario. Existe una cosa que en inglés se llama NIMBY. NIMBY es el famoso Not in my backyard, que quiere decir, wow, el proyecto me parece maravilloso, sí es necesario tener un relleno sanitario, de todas maneras queremos un relleno sanitario, pero no lo queremos acá. Ponlo en el pueblo del costado porque acá no lo quiero, seguro que contamina, huele mal, no sé. Y los del pueblo del costado te dirán lo mismo, oh sí, que excelente, sí, por favor, necesitamos 1, 2, 3, todo con la última tecnología, pero acá no lo pongan, ¿no? Ponlo mejor en el pueblito del costado. Sobre la base de lo que es la aceptación, los grados de aceptación de la población, recién se diseña una campaña de educación e información ambiental. También tenemos ciertas restricciones de ubicación, que son seguridad aeroportuaria, fallas geológicas o áreas inestables, zonas sísmicas, infraestructura existente y plan urbano y proyecto de desarrollo regional, nacional y local. En seguridad aeroportuaria, el relleno sanitario no debe estar ubicado a una distancia menor de 3.000 metros de los límites de un aeropuerto o pista de aterrizaje. ¿Y eso por qué? Porque hay ciertos estudios, ciertos reportes que indican que los rellenos sanitarios atraen aves y las aves son un peligro para lo que es el tema aeroportuario. Fallas geológicas y áreas inestables. No se podrán escoger zonas que presenten fallas geológicas, lugares inestables, zonas con posibilidades de deslizamientos ni propensas a ser inundadas. Zonas sísmicas. En zonas sísmicas, el relleno sanitario no deberá ubicarse en lugares propensos a sufrir agrietamientos, desprendimiento, desplazamientos u otros movimientos de masas que pongan en riesgo la seguridad del personal y operaciones del relleno. Infraestructuras existentes. No se pueden seleccionar zonas que se encuentren dentro de las áreas de influencia de obras, infraestructuras como embalses, represas, refinerías, obras hidroeléctricas, etc. También la coordinación con el plan urbano y proyectos de desarrollo regional o nacional. No se permite la ubicación de un relleno sanitario en áreas incompatibles con el plan de desarrollo urbano de la ciudad. Tampoco se pueden usar áreas que ya han sido previstas, pedidas, marcadas para proyectos de desarrollo regional o nacional. ¿Como cuáles? Centrales hidroeléctricas, aeropuertos, represas, terrapuertos, gran mercado de abastos, etc. Tampoco áreas naturales protegidas por el Estado, áreas vulnerables a desastres naturales, lechos de ríos, zonas arqueológicas, ni quebradas activas. Luego tenemos la evaluación de las alternativas. ¿Cómo definimos esto? Pues en algunos pasos. Paso 1, definimos los parámetros de evaluación. ¡Qué coincidencia! Es algo que ya hemos hecho en algún tallercito, ¿no? Definir los parámetros de evaluación para saber qué parámetros se van a utilizar para el proceso de evaluación. El parámetro debe ser cuantificable a fin de poder comparar el valor entre diferentes alternativas. Paso 2, definición de los valores
límites o valores de referencia. Y sus opciones de calificación por cada parámetro que se utilizará en la selección. Estos valores guardarán absoluta concordancia con lo establecido en las normas, reglamentos, normas técnicas, etc. y demás, para lograr regular en función de las referencias nacionales o internacionales. Paso 3. Definir la importancia del parámetro. No hemos hecho esto. Hay parámetros que son más importantes que otros. Por ejemplo, ¿qué tal si el parámetro dirección del viento, o dirección predominante del viento, es un parámetro que pesa 5 cuando el parámetro más importante, que es profundidad de acuífero, podría pesar 15? Entonces, se hace una calificación, pero luego se suma de manera ponderada. Es decir, cada valor que se le ha dado a cada criterio se multiplica por el peso de ese criterio. Hay criterios más importantes que otros. Y como hay criterios más importantes que otros, acá tenemos, por ejemplo, la importancia del puntaje máximo según parámetros de evaluación. Y podemos ver, por ejemplo, que interés en el proyecto tiene un gran peso y área con restos arqueológicos más abajito tiene un pequeño peso. Otra que tiene bastante peso es uso actual del suelo y del área de influencia. Y otro que tiene poquísimo peso gravitante para la decisión es la presencia de aeropuertos o pistas de aterrizaje cerca. Paso 4. Definición del sistema de calificación. Se puede definir una escala múltiple de calificación que puede considerar la evaluación de la calidad del resultado con, por ejemplo, un parámetro como positivo, cuando cumple o sobrepasa valores límites o de referencia, negativo cuando ocurre lo contrario, es decir, solamente podemos tener positivo, negativo, y también podemos mejorarlo y añadir la magnitud del resultado. Podríamos, por ejemplo, tener una escala de 3. Por ejemplo, 1 para los menos alejados, alejados al patrón de referencia, 2 para los valores moderadamente alejados del patrón ideal, y 3 para los valores muy alejados del patrón ideal del resultado, etc. Entonces, desarrollamos nuestros criterios de selección y calificación y nos puede salir una tablita parecida a esta, donde tenemos el ítem con un puntaje máximo, con la importancia del indicador. Recuerden que el indicador, hay indicadores que son más importantes que otros, y luego hay un puntaje máximo ponderado, que es lo que se hace para cada uno de los 3 sitios y lo que nos dará finalmente el puntaje total. Bueno, vamos a tener un pequeño descanso de 12 minutos.